Santos, soy Nicole Vaso. Nuestro grupo está conformado por Diana de Jesús, Ana María Sánchez, Dana Caicedo, Gabriela Orobio y Marcela Yampresa. Somos del tercer semestre de fisioterapia y hoy les vamos a presentar las fases de cicatrización en el tejido celular. ¿Qué son las fases de cicatrización? Las fases de cicatrización son procesos biológicos los cuales suceden cuando sufrimos una lesión, bien sea por una herida en la piel o una fractura o un desgarre muscular. A veces solemos pensar que solamente es el cierre de una herida, pero realmente es algo más complejo y ordenado. La cicatrización es un conjunto de respuestas biológicas que buscan reparar el tejido dañado, restaurando así su continuidad y en lo posible su función. Eso no es instantáneo, sino que se desarrolla en fases muy coordenadas en las cuales participan células, mediadores químicos y proteínas específicas. Para nosotros como fisioterapeutas es importante comprender cómo funcionan las fases de cicatrización. Y este proceso, ¿cómo nos ayuda como fisioterapeutas? El proceso nos ayuda a decidir qué técnicas terapéuticas tenemos que aplicar en cada momento. Nos ayuda a evitar complicaciones en la recuperación, a evitar una mala cicatrización o una fibrosis o retrasos en la recuperación. Por ejemplo, no es lo mismo indicar una movilización temprana en fase inflamatoria que hacerla en la fase de remodelación, ya que el cuerpo y el resultado clínico van a ser muy diferentes. Mi nombre es Gabriela Orobio y antes de empezar es importante aclarar qué son realmente las patologías musculoesqueléticas. Básicamente hablamos de cualquier lesión o alteración que afecte los músculos, huesos, articulaciones, ligamentos o tendones. Son muy comunes y pueden aparecer por diferentes motivos. Un golpe, una caída, una sobrecarga, también por movimientos repetitivos o por una mala postura, incluso por algún desgaste propio de la edad. ¿Qué pasa cuando ocurre una lesión? Cuando ocurre una lesión, el cuerpo activa un proceso de recuperación que sigue de varias etapas. La primera es la inflamación, la segunda la proliferación y finalmente la remodelación. Cada fase tiene su función y permite que el tejido dañado poco a poco recupere su estructura y movimiento. Es clave diferenciar estas lesiones entre agudas y crónicas. Las agudas son como un esguince o una fractura y las crónicas son como la artrosis, que requieren más tiempo y tienen un manejo distinto. ¿Y cómo lo podríamos ver desde la fisioterapia? Desde la fisioterapia, entender este proceso no solamente nos permite aplicar el tratamiento adecuado en cada fase, sino también plantear estrategias de prevención, adaptar el ejercicio terapéutico y acompañamiento al paciente en todo su proceso de recuperación. De esta manera buscamos no solo que el paciente sane su lesión, sino que también esa persona pueda retomar sus actividades cotidianas con la mayor funcionalidad y calidad de vida posible. Y precisamente para comprender mejor estas fases de reparación, a continuación les hablaremos más a detalle de cada fase. Fase número 1. La inflamación. La primera fase de la cicatrización es la inflamación. Esta dura entre los 0 a 5 días. Esta fase tiene como función detener el sangrado, limpiar la zona dañada y dejar todo listo para que ésta pueda recuperarse después. Esta fase es muy importante ya que si no se produce bien, la herida no puede cicatrizar, pero también es muy peligrosa si se prolonga demasiado, ya que una inflamación en exceso puede dañar más el tejido y retardar la recuperación. Por formación del coágulo, las plaquetas refuerzan el tapón inicial y atraen defensa. ¿Qué pasa las primeras 24 horas? En las 24 horas llegan los neutrófilos, seguida de los basófilos, que son los que liberan histamina. Entre las 24 y 48 horas llegan los monocitos, que se convierten en macrófagos, los cuales limpian la herida y activan a los linfocitos para que puedan iniciar la recuperación o reparación. Esta fase tiene unas subfases muy importantes. La primera es la vasoconstricción o hemostasis, la cual dura entre 5 a 10 minutos desde que inicia la lesión. En este momento los vasos sanguíneos se contraen para reducir la pérdida de sangre, activar el tromboplaquetario, el cual es un tapón inicial que detiene el sangrado, activa la coagulación y evitar hemorragia. Después aparece la vasodilatación o hiperemia. Aquí los vasos sanguíneos se dilatan, aumenta la permeabilidad y se forma el edema local. Este líquido acumulado puede producir presión, irritación y dolor, pero al mismo tiempo la vasodilatación ayuda en la llegada de las células inflamatorias. Todo esto se refleja en los famosos 5 signos cardinales, los cuales son enrojecimiento, calor, edema, dolor y pérdida de función. Para que nos quede más claro, imaginemos a una persona que acaba de tener una cirugía de rodilla. En los primeros días va a ser normal ver una rodilla inflamada, roja, con calor y dolor.
Nosotros como fisioterapeutas, nuestro trabajo no es bloquear la inflamación, sino ayudar a controlarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante hielo intermitente, compresión suave y ejercicios de movilidad suaves. Así reducimos molestias y dejamos que la biología actúe. Fase número 2. Fase proliferativa. La segunda fase, que es la fase proliferativa. Esta fase comienza generalmente entre el día 3 y 14 después de una lesión y es cuando el cuerpo regenera el tejido dañado. Esto se caracteriza por la rápida división celular y la formación de un tejido nuevo llamado tejido de granulación, que es más vascularizado para aportar nutrientes. Esto tiene 4 subfases importantes, las cuales son la fibroplasia. Esta es en donde los fibroblastos se multiplican y producen colágeno esencial para la estructura del tejido nuevo. Está también la formación del tejido de granulación, donde se forman nuevos capilares sanguíneos, que viene siendo la angiogénesis, para nutrir la herida. También está la contracción de la herida, donde el tejido se contrae para disminuir el tamaño de la herida. Y está la epitelización, donde las células de la piel migran para cubrir y cerrar la superficie lesionada. Algunos de los mecanismos claves de esta es que las células atraviesan el ciclo celular, donde está el crecimiento, la replicación del ADN y la división. En esta, los factores de crecimiento y las señales bioquímicas regulan y estimulan la proliferación celular. Las integrinas ayudan a que las células se adhieran y comuniquen en su ambiente, haciendo posible una reparación organizada. Algo que se debe tener en cuenta para esta es la duración y algunas consideraciones, como lo son, es que en heridas comunes pueden durar cerca de 2 semanas y en heridas crónicas o en condiciones especiales puede extenderse hasta por meses. Es crucial respetar estos tiempos para evitar forzar la zona y dañar el proceso reparador. A la aplicación en fisioterapia se debe tener en cuenta que en las lesiones musculares se debe iniciar una movilidad suave durante esta fase, ya que favorece la formación correcta del tejido y previene cicatrices rígidas. En heridas crónicas o úlceras, las terapias que estimulen factores de crecimiento pueden acelerar la curación. Y en los posoperatorios, la fisioterapia debe adaptarse para proteger el tejido nuevo y facilitar la recuperación funcional. Fase número 3. Fase de maduración. Esta es la última fase del proceso de cicatrización, que es la fase de maduración. La fase de maduración, también conocida como la fase de remodelación, es la etapa final del proceso de cicatrización. Esta fase comienza aproximadamente desde el día 9 después de la lesión y puede extenderse hasta 12 o incluso 24 meses y hasta más. Esta es la fase más larga del proceso y tiene como objetivo principal restaurar la función del tejido lesionado. No se trata solo de cerrar la herida, sino de que el tejido recupere su capacidad de funcionar lo mejor posible. Este puede llegar a un 99%, pero nunca vuelve a estar en su 100%. ¿Y quién se encarga de este proceso de remodelación? Aquí entran en juego 2 tipos de células muy importantes, que por un lado son los fibroblastos, que son las células principales responsables de producir y depositar colágeno. Estas células del tejido conectivo son como los constructores de la cicatrización. Durante esta fase, los fibroblastos se especializan en sintetizar colágeno tipo 1, que es mucho más fuerte y resistente que el colágeno que se formó en la fase anterior, que es el colágeno tipo 3. Por otro lado, tenemos los miofibroblastos, que son fibroblastos que se han transformado y tienen como función adicional que pueden contraerse. Ellos ayudan a organizar las fibras de colágeno y a dar la forma final de la cicatriz. Se podría pensar como organizadores de este proceso. ¿Y qué sucede durante esta fase? Primero tenemos el equilibrio de colágeno. Algo súper importante que ocurre aquí es el equilibrio entre la síntesis, que es la producción, y la lisis, que es la destrucción del colágeno. ¿Y de qué manera lo podríamos imaginar? Imaginémoslo como una fábrica donde al mismo tiempo que se está construyendo, se está demoliendo la otra parte. En esta fase, los fibroblastos producen colágeno tipo 1, que favorece más a la síntesis que a la lisis, lo cual es bueno porque queremos que se forme un tejido fuerte. Pero si hay demasiada síntesis y poca lisis,
Esto puede aparecer una cicatrización anormal, como las cicatrices hipertróficas que se ven abultadas y gruesas. Aquí algo clave sobre el colágeno. La síntesis de colágeno tipo 1 depende completamente de oxígeno. Por eso es tan importante que el tejido esté vascularizado y oxigenado durante esta fase, porque sin oxígeno no hay un colágeno de buena calidad. Aquí viene algo muy importante, que es las fibras de colágeno que se depositan no se orientan igual que el tejido original. Y entonces, ¿cómo se orientan? Se organizan según dos teorías, que está la teoría de inducción, que propone que las fibras de colágeno se organizan según como las otras también estén, es decir, que se organizan solas. Por el otro lado tenemos la teoría de tensión o ley de Wolff, que dice que los tejidos se adaptan y organizan según la fuerza mecánica que reciben. Bueno, esto es fundamental para nosotros como fisioterapeutas, porque nos dice que los tejidos se remodelan según las fuerzas que se le aplican a ese tejido. Esto significa que si durante nuestro tratamiento aplicamos las fuerzas correctas, mediante ejercicios, estiramientos, movilizaciones, podemos influir en cómo se organizan estas fibras de colágeno. Un ejemplo que podríamos tener sería un paciente con una quemadura en el antebrazo. Durante la fase de maduración, los fibroblastos están depositando colágeno tipo 1. Si no aplicamos movilización y estiramientos graduales en esta zona, las fibras pueden organizarse de forma que limiten el movimiento de la muñeca y el codo. Pero si aplicamos técnicas como masajes cicatricales, movilización de tejidos blandos y ejercicios progresivos, podemos usar la ley de Wolff a nuestro favor, ayudando a que las fibras se orienten de manera que permitan una mejor función. Al final de esta fase se pueden dar varios resultados. Por una parte podríamos tener la resolución completa, que es que el tejido se recupere por completo, casi por completo, que es lo ideal, porque pues como dije anteriormente puede llegar hasta un 99%. Tendríamos curación con forma de cicatriz, que queda una marca pero el tejido funciona bien. Tenemos también la formación de abscesos si hay complicaciones infecciosas. También podría haber una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque si el proceso no se resuelve correctamente o hay una sobrecarga prematura, que es un estímulo excesivo aplicado antes de que el tejido esté listo, esto puede romper la cicatriz en formación, reactivando la inflamación, lo que puede llevar a una cicatriz y fibrosis y pérdida de funcionalidad del tejido. Por último, un breve resumen. En resumen, las fases de cicatrización son un proceso organizado y esencial que garantiza la recuperación de un tejido tras una lesión. Vimos cómo la fase inflamatoria es la que prepara el terreno para que los agentes dañinos sean eliminados y así generar las condiciones necesarias para empezar a sanar el cuerpo. Posterior a ella, la fase proliferativa se encarga de reconstruir el tejido lesionado. Lo hace formando una base de colágeno y de tejido de granulación, para así dar más fuerza, para que poco a poco vaya tomando fuerza y resistencia, para que finalmente la fase de remodelación o de maduración es la que organiza y le refuerza lo que queda que forzar y todo, y así buscar que el tejido lesionado recupere la mayor funcionalidad posible. Con esto, comprender bien las fases de cicatrización es muy importante como estudiantes de fisioterapeuta, ya que se convierte en una guía práctica a futuro y así nos lleva a tomar decisiones clínicas, como por ejemplo desde saber controlar el dolor o la inflamación en las fases iniciales hasta el punto de promover una movilidad, una carga progresiva o ejercicios de fortalecimiento en fases posteriores. Además de que aplicar todos estos conocimientos nos va a permitir respetar los tiempos biológicos, respetar cada fase y cada recuperación propia del paciente. Y así también evitamos complicaciones y aseguramos una reparación funcional. En conclusión,
Como ya lo dije, es importante tener todos estos conocimientos, llevarlos bien en la mente y todo. Pero más que memorizar todos estos procesos, se trata de acompañar al paciente con intervenciones seguras y basadas en evidencias que favorezcan realmente la recuperación de los tejidos que hayan sido lesionados o que favorezcan realmente su rehabilitación, además de que busquemos el bienestar integral de cada persona.